Bien, buenas noches con todos. Vamos a empezar con segundo taller de temas de investigación de operaciones. Tema es Data Analytics con SQL y Python. ¿Ok? Entonces, bueno, para poder trabajar Data Analytics, primero requerimos de tener acceso, ¿no? A una base de datos. Ustedes cuando empiezan a practicar con el SQL, mm, siempre presentan la dificultad de que no encuentran bases de datos para poder realizar sus consultas, sus queries, ¿no? O aprender los comandos. Entonces aquí yo le estoy entregando una pequeña base de datos, es pequeña, de unas 4 tablas, pero son suficientes como para poder ir repasando lo que vendrían a ser los comandos más conocidos, ¿no? Del SQL. Y también aquí aprovecho para indicarles, ¿no? De que en SQL también se pueden crear tablas, se pueden crear ahí relaciones también entre las tablas, así como ingresar nuevas filas, observaciones, ¿no? En SQL, el comando o el código, ¿no? Que se utiliza para poder crear tablas tendría que ser el comando de create table, ¿no? Y claro, previamente se ha tenido que definir el nombre de una base de datos, que lo vamos a ver aquí a continuación, ¿no? Y en Create Table yo voy a indicar cuáles vendrían a ser, este, cuáles vendrían a ser las columnas de mi tabla, ¿no? ¿Ok? Cada observación va a tener unas determinadas variables, atributos, ¿no? Entonces, aquí yo voy a definir, por ejemplo, clientes, Create Table clientes, y clientes va a tener el ID de cliente, va a presentar también el nombre del cliente, el email, la fecha de registro, ¿no? De este cliente, cuándo se ha registrado en el sistema, el segmento al que pertenece el cliente, ¿no? Podemos decir, estamos en banca, segmento personas, segmento mayorista, minorista, ¿ok? Una empresa, es persona jurídica, ¿no? O persona natural con RUC, por ejemplo. Entonces ahí indicamos el segmento, ¿no? O segmento tal vez vehicular, etcétera. Bien. Y estas tablas, ¿no? Deben contener una llave primaria, ¿ok? También se le llama primary key. En este caso, primary key para nosotros sería el ID del cliente, ¿no? Esta sería la llave que nos va a permitir conectar esta tabla con otra tabla. ¿Ok? Acá también presentamos la tabla de productos, ¿ok? Esta es una tabla de productos. Y nuevamente tenemos una llave primaria que sería el ID del producto. Tenemos aquí el nombre del producto, el precio y la categoría. Y se habrán dado cuenta al costado de cada uno de las variables, atributos, ¿no? Van a encontrar aquí un código que dice int, varchar, date, decimal, ¿no? Estos comandos de acá nos van a indicar qué tipo de variable es, ¿no? O sea, cuál sería su tipo. En este caso, int es un número entero. Varchar vendría a ser una cadena de texto, ¿no? Tiene una cantidad máxima de 255, ¿no? Caracteres. Acá la cantidad de caracteres que puede haber, 50, ¿no? Después tenemos date, es una fecha, ¿ok? Decimal, tiene 2 decimales, ¿bien? ¿Ok? Entonces, yo aquí voy a entrar a MySQL, ¿ok? Las personas que han llevado Analytics 1 ya deben estar familiarizadas con MySQL. Los que no han llevado todavía ese curso, no se preocupen. MySQL es un programa, ¿ok? Un programa. En específico, MySQL Workbench es un programa que nos permite trabajar con las bases de datos en SQL. SQL es el lenguaje, no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de consulta, SQL. Existen varios programas, ¿no? Que permiten trabajar con el lenguaje SQL. Uno de ellos es MySQL, ¿no? Otros son SQL Server, está también PostgreSQL y demás, ¿no? SQLite. Ustedes pueden revisar ahí gestores de base de datos y le van a encontrar varios, ¿no? Incluso se puede trabajar en la nube, ¿no? Azure SQL, después está Google, también tiene su propio SQL Cloud, ¿no? Hay mucha diferencia con SQL Server. Este, bueno,
como son de distintas empresas, ¿no? Por ejemplo, MySQL es de Oracle, y SQL Server de Microsoft, se van a presentar dialectos del SQL, dialectos entre comillas, ¿no? Del SQL. Así como el español de Perú no es el mismo español de Venezuela, ¿no? Bueno, o el de Chile, ¿no? Tenemos nuestras particularidades. Lo mismo sucede aquí entre programas de gestores de base de datos, ¿no? Entonces, MySQL, ¿ok? Va a tener un dialecto distinto, poquito distinto al de SQL Server. El de SQL Server vendría a ser TSQL, Transact SQL se le llama, ¿no? El de MySQL creo que es PLSQL, Postgre trabaja también con otra variación, ¿no? Pero los comandos clásicos sí se mantienen. Claro, habrán algunas reglas, ¿no? Algunos otros comandos específicos de que solo están disponibles para SQL Server, pero los comandos básicos, ¿no? Los tradicionales, sí están igual, ¿no? Están igual. Y claro, dependiendo de los programas, te dan mayores facilidades, ¿no? SQL Server permite más conexiones, ¿no? Conexiones también con Analysis Services, Integration Services, Visual Studio, ¿no? Y ya, claro, va a depender también de la arquitectura de la empresa, ¿no? De la arquitectura de datos de la empresa, ¿ok? Que haya decidido los departamentos de tecnología e información, que se les acomoda mejor, ¿no? ¿Cuál es el gestor de consultas más utilizado en las empresas? Bueno, están los tres, ¿no? Aunque los dos, más que todos los dos, está MySQL, está SQL Server, me atrevería a decir que acá en Perú he visto que la mayoría de empresas lo utiliza, ¿no? Pero eso no quiere decir que todas trabajen con SQL Server, ¿no? Tal vez por ser de Microsoft. Pero hay otras que sí trabajan con Oracle, exclusivamente con Oracle. Otros tienen su propia arquitectura, ¿no? Ya no trabajan así local, trabajan en la nube, ¿no? Azure Data Factory, trabajan con otros incluso ya tan avanzados, ¿no? Que agregan otros programas como Databricks para poder trabajar todas estas consultas en SQL. Entonces, va a depender mucho de la empresa, ¿no? Si ustedes están buscando prácticas y no están muy seguros, ¿no? De qué tipo de SQL les están solicitando, usualmente ahí les indican, ¿no? PLSQL, ¿no? Voy a escribirles ahí. PLSQL, ¿ok? Y el otro es TSQL. TSQL es del SQL Server, ¿m? Mientras que PL es el de Oracle, ¿ya? Entonces, cosas que ya tal vez estén más preparados, ¿no? Para las prácticas o las evaluaciones que le suelen tomar. Bueno, continuando, ya acá yo tengo mi instancia acá en SQL. Bien, perfecto. Y acá yo puedo visualizar mi base de datos. Yo voy a crear acá una nueva base de datos. Esta la voy a llamar business. ¿Ok? Era mi base de datos business. Aplicarla acá. Voy a aplicar. ¿Listo? Y acá me aparece business. Bueno, business, si yo reviso, no tiene nada. Business está en cero. Acá sí lo comparo con otra base de datos que viene por default en MySQL para practicar. La base es Aquila, que es una base para ver, creo que películas, ¿no? Esto es una base de datos de películas. Yo, por ejemplo, puedo chequear acá, vamos a agrandar un poco más la letra. Ah, ya está. Bien, por ejemplo, puedo hacer un pequeño query, select, asterisco es todos de la tabla actores. Y acá me sale la tabla actores, ¿no? Todas las filas de la tabla actores, ¿ok? Acá me dice, está el ID del actor, el primer nombre, ¿no? Del actor, el apellido y la última vez que se ha actualizado, ¿no? Este registro. Interesante, ¿no? Entonces, ahí puedo visualizar que Saquila, ¿no? Tiene todas sus tablas y cada tabla está poblada por observaciones, por registros, ¿no? Sin embargo, hemos creado una base de datos llamada Business, ¿ok? Y esta base de datos business no tiene nada, está en blanco, ¿ok? Entonces, usualmente, ¿no? Se suele trabajar con una base de datos que está ya en un servidor de la empresa, cosa que ustedes no tienen que estar creándola,
a menos que para ese departamento no sea necesario crear un data warehouse, ¿no? O algún pequeña base de datos, ¿no? Para poder trabajar con las tareas, ¿no? Del área, ¿no? Nosotros aquí vamos a poblar, ¿no? Con tablas y datos, esta base de datos business, ¿ok? Con un archivo aquí SQL, voy a poner aquí, abrir script. Acá yo tengo un script, ¿no? Y en este script, voy a agrandarlo, pueden encontrar, ¿no? El create table, ¿no? Acá estoy creando la tabla clientes, la tabla productos, la tabla transacciones, la tabla interacciones, ¿no? Y acá más abajo van a estar varias filas denominadas insert into, ¿no? Insert into values. ¿Qué quiere decir esto? Que esto se va a insertar en la tabla clientes, ¿ok? Para el ID cliente, yo le voy a colocar el valor de 1. Nombre, Steve Manson. Email, acá el correo, ¿no? Fecha de registro, ahí está. A segmento, ¿no? Y así tendría que seguir para todo. Ahora, tal vez ustedes se preguntarán, pero esto tengo que hacerlo todo el rato, ¿no? Tengo que hacer esto siempre que yo quiera ingresar información a la base de datos. ¿No cree que es muy tedioso? Claro, es tedioso estar escribiendo esto a cada rato, ¿no? Esto podría servirnos en caso de que se nos asigne una tarea de actualización de información. En el SQL lo podemos hacer rápido, pero fíjense que acá hay como 50.000 líneas, ¿no? No para, voy a seguir bajando acá, no acaba, ¿ok? Es más, una de estas tablas tiene como 10.000 registros. Entonces eso no se va a poder, ¿no? Bueno, sí, pero en un tiempo demasiado largo. ¿Qué es lo que se suele hacer? Primero voy a crear la base de datos para pasar a la siguiente parte. Esto lo voy a ejecutar, ¿ya? Bueno, y ahí vemos que se está ejecutando. Mientras se ejecuta, vamos a conversar sobre lo que continúa acá. A ver, ya. Este también es importante. En Analytics 1 no se ve mucho. Creo que para los cursos de análisis y diseño de sistemas sí, y el curso de data mining. En sí no hay un curso en Católica que te explique sobre esto, pero es el famoso proceso ETL. Como hemos visto, en SQL tenemos que colocar insert into para agregar, ¿no? Una sola fila en una tabla. Ya, pero eso es demasiado tedioso, eso no, ¿quién lo va a estar haciendo? Bueno, sucede que las empresas, ¿no? Tienen varias fuentes de datos, tienen Excel, archivos Excel, tienen alguna otra base de datos de tal vez una aplicación. Por ejemplo, Yape puede tener su propia base de datos de la aplicación de Yape, ¿no? Tal vez por ahí también tenga otras bases de datos de clientes, ¿no? Exclusiva de un departamento, ¿no? Tal vez el departamento de, no sé, de riesgo crediticio tenga su propia data, ¿ok? E incluso puede haber fuentes de datos que provengan de partes externas, ¿no? Yo riesgo crediticio tal vez necesite información del Estado, ¿no? SUNAR, SUNAT, entonces voy a pedir ahí un acceso, ¿no? A esas bases de datos. Entonces tengo muchas fuentes de datos que tienen que converger en una sola, ¿no? Entonces, este, el proceso ETL básicamente es, voy a agarrar todas esas fuentes, ¿no? Todas esas fuentes, y yo las voy a extraer, claro, voy a extraer la data, voy a transformarla, y luego voy a cargarla, ¿ok? Porque tampoco es que quiera quedarme con toda esa información. Yo simplemente transformo, me quedo con lo que necesito, ¿no? Limpio, formateo, ¿no? A la información que, digo, formateo, ¿no? Con el formato que yo deseo trabajar, porque a veces hay data que viene con un formato totalmente distinto, con una codificación totalmente distinta, ¿no? Y si yo sigo el proceso, ¿no? Cargo así nomás, bueno, más adelante voy a tener problemas al momento de gestionar mi base de datos. Entonces, este proceso es un proceso clave. Este es un proceso clave. Es el proceso ETL, Extract, Transform y Load, ¿no? Eso a grandes rasgos es. Muchas fuentes de datos. Estas fuentes de datos yo las voy a juntar, las voy a transformar, las voy a procesar y luego lo voy a cargar y ya están disponibles para poder realizar nuestro Data Analytics, ¿no? Y también disponible para cualquier área bueno, área de la empresa, ¿no? Que requiera esa información. O tal vez solo para un área exclusiva. Ya eso depende también, nuevamente, cómo es la arquitectura de datos.
Eso ya no es muy tema de industrial, podríamos decir, un tema ya de los ingenieros informáticos, ¿no? Pero si es que ustedes están interesados en esta área de Data Analytics, es importante que al menos tengan conocimientos básicos de qué es este proceso ETL, ¿no? ¿Ok? Los procesos ETL se pueden hacer con programas especiales. Por ejemplo, uno de estos programas es el famoso Visual Studio Integration Services, que te permite hacer un flujo visual, ¿no? Tú puedes ahí colocar tus joins, puedes colocar ahí qué se va a combinar, cómo se va a ordenar, en qué formato va a estar, etcétera, etcétera, ¿no? También se puede hacer con Python este proceso, se puede hacer con varias herramientas, Azure Data Factory, y ya de eso actualmente no lo realiza mucho el ingeniero industrial, pero es importante que ustedes reconozcan, ¿no? Que existe un proceso de carga de datos en ModeTel. No, la data no aparece así como así, ¿no? Ha pasado por un flujo, ¿ok? No vamos a ver obviamente eso en este taller, lo quería mencionar. Y bueno, ya creo que habrá terminado de cargar en MySQL nuestras filas, ya han cargado. Voy a darle a actualizar. Y fíjense que ya están las tablas. Ahí están las tablitas. Ahí está la tabla clientes, la tabla interacciones, productos y transacciones. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que entender que estas tablas no son tablas aisladas, no están aisladas del mundo, son tablas que están relacionadas. Por eso también que se le llaman base de datos relacional. Las tablas están relacionadas. Están relacionadas por llaves primarias y llaves foráneas. Ya habíamos dicho que la llave primaria, ¿no? Sería aquí en productos el ID de producto, ¿no? Cliente, el ID cliente. Pero este ID cliente, ¿no? Se va a conectar de alguna forma, ¿no? Con las transacciones y con las interacciones. Podemos llamar interacciones tal vez con redes sociales, ¿no? Entonces, o con algún canal en específico. Entonces, el ID cliente, ¿ok? Esta información de ID cliente va a estar dentro, ¿no? De la tabla de interacciones. Claro, no va a estar toda la información del cliente, simplemente su ID. ¿Ok? Cosa que si yo quiero saber, a ver, el cliente 2, ¿cuál ha sido su interacción que ha realizado en el día tal por medio del canal de WhatsApp? Ya está. Simplemente escribo, ¿no? El cliente 1, el cliente 2, ¿no? Y ok, ahí me sale toda la información. Sin necesidad de preguntar, ¿no? ¿Cuál es el nombre del cliente? ¿Cuál es su email? Etcétera. Eso no tendría que tenerlo, ¿no? Ahora, yo puedo sacar una tabla y combinar columnas, ¿no? De ambas tablas, sí, eso es como una consulta, lo vamos a ver más adelante, ¿no? De igual manera aquí, y de cliente y de producto, estas dos son llaves foráneas, ¿no? Porque esta pertenece a la tabla de clientes y de producto pertenece a la tabla de productos, ¿bien? Y claro, la misma tabla de transacción tiene su ID de transacción. Estas líneas punteadas que ustedes pueden ver son las líneas de relación, ¿no? Y están asociadas al concepto de cardinalidad. Ahora, esto de la cardinalidad usualmente también se define, ¿no? Según el proceso. Por ejemplo, lo usual es que una factura, ejemplo, ¿no? Una factura pueda tener muchos productos, ¿ok? Una factura puede tener muchos productos, pero una factura le pertenece a un único cliente. Entonces, fíjense, ¿no? Una factura puede tener muchos productos, una factura le pertenece a un único cliente, pero un cliente puede tener muchas facturas. Entonces, esos tipos de relaciones las vamos a modelar con estas líneas de acá, ¿no? Claro, por medio de SQL uno ya puede señalar qué tipo de relación puede existir, ¿no? Por medio de código. Otras veces, ¿no? Se puede crear, ¿no? El diagrama entidad-relación con otros programas, ¿no? En Power BI también se puede trabajar con estas bases relacionales, en Excel con Power Pivot, ¿no? Existen otros programas también que te permiten manipular esto y hacer una mejor creación de tu base de datos, ¿no? Pero estas relaciones nosotros las vamos a colocar acá, ¿no? Como estas líneas punteadas. Usualmente se usa la notación de pata de gallo. Esta notación se llama pata de gallo, ¿ok? Y bueno, aquí por ejemplo, clientes, ¿no? Acá clientes, un cliente puede tener muchas transacciones. Entonces acá vemos como unas tres líneas, ¿no? Y muchas transacciones. Una transacción pertenece a un único cliente, ¿ok?
Entonces, la relación vendría a ser de uno a muchos, ¿ok? Ya, ok. Acá estamos también señalando, ¿no? Miren, dentro de esta empresa, cada transacción, ¿no? Cada transacción solo tiene un producto, porque acá vemos que esto sería uno, ¿no? Y acá tiene muchos. Cada transacción aquí tiene un producto. En otras empresas, cada transacción puede tener muchos productos. Entonces, va a depender mucho del proceso. ¿Bien? Ok. Yo puedo generar esta tablita, este diagrama, yo lo puedo generar en MySQL, de una forma bien sencilla. Puedo aquí entrar, esto lo voy a colocar, voy a salir de acá. Listo, ya hemos creado. Voy a entrar primero selecciono la base, luego Database, y acá le doy Reverse Engineer, Ingeniería Inversa. Acá le damos Next, Next, seleccionamos la base, Next, ejecutar, y aquí está. Ahí está la base. Aquí está el diagrama. ¿Mm? Ya está. Y esto nos puede servir, ¿no? Al momento de estar trabajando con nuestros queries, porque ya lo vemos de forma visual, cuáles son las relaciones que existen. ¿Bien? Ok. Esto es una base de datos obviamente sencilla, ¿no? Hay bases de datos mucho más complejas. Vamos a cerrarlo. Vamos acá. Listo. Ya está. Ahora viene la parte que vendría a ser, ¿no? Si ustedes van a practicar en el área de data o alguna práctica, ¿no? Que requiera del uso de SQL, su principal chamba no va a ser mucho el proceso ETL. Bueno, hay algunas prácticas que sí requieren del proceso ETL, ¿no? Que tengan conocimientos, pero la principal chamba vendría a ser la chamba de las consultas. Vamos a consultar porque vamos a requerir información, ¿no? Entonces nosotros tenemos que generar preguntas o bueno, nuestro jefe o dependiendo del proyecto, vamos a requerir de resolver ciertas preguntas. Preguntas como, ¿cuál es la cantidad de transacciones registradas para cada categoría de producto? ¿Cuáles son los productos que han generado más de 10.000 ventas totales? ¿Cuál es el valor total de las compras realizadas por cada cliente, ordenado de mayor a menor? ¿Cuántas interacciones han tenido cada cliente ordenado de mayor a menor? ¿Cuáles son los detalles de todas las transacciones, incluyendo el cliente, producto, categoría, fecha y monto? ¿Cuál es el promedio de monto y cantidad de ventas realizadas por cada cliente cada año, ordenado por cliente y año? ¿Y cuál es la cantidad de clientes para cada número de interacciones, ordenado de mayor a menor? Entonces, si se dan cuenta, son preguntas que uno bueno, lo podría realizar, ¿no? Dentro del contexto de una empresa, ¿no? Preguntas clásicas. Preguntas sobre las transacciones, preguntas sobre cuáles han superado las 10.000 ventas, ¿no? Preguntas sobre cuántas interacciones ha tenido un cliente, cuál es el promedio. Preguntas clásicas, son consultas, ¿ok? Son consultas. Entonces las consultas las voy a tener que realizar en mi base de datos. Pues mi base de datos está, bueno, no dispersa, pero la información no es que esté junta, ¿no? Al 100%, están en varias tablitas. Si yo voy a tener que sacar información de varias tablas, juntarlas, ¿no? Y así poder responder esta pregunta, ¿ok? Estas preguntas. Entonces vamos a utilizar esta estructura de comandos, ¿no? Vendría a ser la estructura de select, seleccionar, ¿no? Esta estructura no altera, no cambia nada, simplemente te entrega, ¿no? ¿Cuáles son los valores que están registrados en esa base de datos? ¿Ok? Los que sí alteran vendrían a ser estos de acá, el create, insert, ahí sí alteran información, alteran registros. Acá, no, simplemente estamos consultando. Entonces yo puedo consultar y pedirle a SQL que me entregue determinadas columnas, que me entregue columnas agregadas, ahí dice AGG, es de agregado, ¿no? Columnas como el promedio, valores promedio, conteos, desviaciones estándar, etcétera, ¿no? Estadísticos, ¿no? Años, fechas, ¿bien? Y claro, a cada columna yo le puedo poner también un alias, que se le coloque como AS, ¿no? Alias name, ¿no? Un alias, ¿bien? Puedo colocar más columnas, todas las columnas que yo quiera, ¿bien? Y acá le digo,
Selecciona estas columnas, selecciona este promedio from, de una tabla en específico, nombre de tabla, ¿no? Después yo le puedo indicar una condición, where condition. Entonces yo puedo decirle, selecciona las transacciones, ¿no? Selecciona, a ver, la fecha de las transacciones, de la tabla transacciones, donde la fecha sea mayor al 10 de enero. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿dónde? Se dan cuenta, ¿no? En español. Selecciona de dónde. Agrupado por categoría de producto. Agrupado por segmento de producto. Este es group by. ¿Ok? Having vendría a ser como una condicional más, ¿no? Solo que se aplicaría para cuando yo ya estoy realizando agrupamientos con el group by. ¿Ok? O sea, sería como un segundo nivel de condición. El primer nivel sería where, ¿no? Where. Where ataca a la columna, mientras que group by ataca a la columna agregada, o sea, al promedio, a la desviación estándar, al conteo. Acá también puedo ordenar, order by, ¿no? Yo le puedo indicar, ordénalo por fecha, ordénalo por nombre, ordénalo por cantidad, en descendente o ascendente. Acá está el desk. Y también puedo realizar joins, puedo juntar tablitas, ¿no? Puedo juntar, como si la información está en varias tablas, puedo juntarlas. Puedo utilizar inner joins, outer joins, left join, etcétera, etcétera. Hay muchos tipos de joins que se pueden presentar. Bien, entonces este join, ¿no? En este caso sería un join entre la tabla 1 con la tabla 2. Bueno, vamos a ver aquí unos ejemplos. No se preocupen si sienten que es mucha información. La idea de este taller es entender qué cosa hace el área de Data Analytics, ¿no? ¿Qué tanto hace, qué tanto suena, ¿no? ¿Cómo es el flujo, el proceso? Acuérdense de eso. Eso es, si les parece interesante, bacán, ¿no? Ahí sí yo les aliento a que sigan investigando, sigan practicando. Bueno, vamos a abrir aquí otro script. El script de, a ver, le he puesto mi script. No están recientes. Acá está. Ya. Entonces aquí tenemos un script de SQL. Y yo creo que si ya han llevado sus prácticas, bueno, a algunos se les va a hacer bastante familiar este tipo de script. Van a tener un script con muchos queries, ¿no? Algunos queries especiales, algunos queries específicos, algunos tienen queries y jalan información de esos queries, o los cambian, los copian y los pegan. Es todo un caso para utilizar los queries. Es bien interesante y la verdad que es satisfactorio cuando incluso te llega a salir a la primera, ¿no? O tras varios intentos te llega a salir, es excelente. Se siente bastante bien, ¿no? Entonces, para responder la primera pregunta, ¿cuál es la cantidad de transacciones registradas para cada categoría de producto? Entonces, yo aquí tengo el primer query. Entonces, este query de acá es seleccionar la categoría, ¿no? Seleccionar la categoría. Pero ojo, esta categoría no se encuentra en la tabla de transacciones, se encuentra en la tabla de producto. Entonces, yo le puedo indicar, ¿no? Una P para no estar escribiendo productos, ¿no? Y una T para no estar escribiendo transacciones. Entonces selecciona la columna de categoría, ¿ok? Y también la columna agregada de conteo, ¿ok? Que sería el conteo de los IDs. ¿Bien? Es un conteo de IDs. ¿Bien? De la tabla transacciones, inner join, o sea, estoy juntando, estoy mezclando, ¿no? Con la tabla de productos, porque la información no está solo en la tabla de transacciones, está en la tabla de transacciones y en la tabla de productos, ¿ok? Inner join, aquí yo utilizo las llaves primarias y llaves foráneas, ¿no? De estas tablas para poder hacer la conexión, agrupo por categoría, ¿no? Y ordeno también por categoría. Entonces, si yo ejecuto esto, me sale la tabla.
Ahí está, ahí está. Entonces, si a mí me están solicitando cuál es el número de transacciones por cada categoría de producto, aquí está, ya está la información, ya está la información. Ujú. Ya esto lo podría pasar un Excel, ¿no? Y lo puedo enviar, e incluso si me lo piden por correo, ya esto lo copio y se acabó. Ujú. Claro, lo puedo formatear, ¿no? Pero ya está la información. Un segundo query, vamos a cerrar esto. Acá está un segundo query. ¿Cuáles son los productos que han generado más de 10.000 ventas totales? Ya. Han generado más de 10.000 ventas totales. Entonces, yo voy a necesitar el ID del producto. Bueno, aquí yo estoy colocando el ID del producto, pero podría haber puesto el nombre del producto, ¿no? Podría haber colocado el nombre del producto, no habría ningún problema. En este caso, yo estoy sacando por ID, ¿ya? O incluso algunos ni siquiera utilizarían el nombre, ¿no? Si están trabajando en un almacén, sería el SKU. A mí me interesa la sumatoria de los montos, es un monto total, y este monto total, bueno, para que no se vea feo, para que no diga sum monto, lo voy a colocar como total de venta. De la tabla transacciones, agrupado por ID de producto. Claro, porque es algo agregado, ¿no? Va a haber una agregación aquí. Y having vendría a ser como el where, solo que para columnas agregadas. Y acá le estoy señalando que esto es mayor a 10.000. Entonces yo le puedo dar control enter acá y me sale aquí. Para el producto 1 se presenta este total de ventas. El producto 2 se presenta este otro. Producto 3, producto 4, 5. Y fíjate que acá dice total de ventas y no dice es un monto. Y acá está el ID de producto. Ujú. Interesante, ¿no? ¿Cuál es el valor total de las compras realizadas por cada cliente ordenado de mayor a menor? Y aquí está. Entonces, nuevamente estoy realizando una selección, pero fíjense que esas columnas están en tablas separadas. Estoy seleccionando el ID del cliente, el nombre del cliente, estoy seleccionando un monto total, ¿ok? Un monto total que lo estoy llamando valor total de las compras de la tabla clientes. Y estoy haciendo un cruce, ¿no? Entre la tabla de transacciones con la tabla de clientes, con la llave que vendría a ser ID cliente. Lo estoy agrupando por el ID del cliente y el nombre del cliente, ¿ok? Incluso eso podría haber sido por ID cliente, la verdad. No, no era necesario esto, pero ya no importa. Y acá le estoy colocando order by, ordenar, ¿ok? Ordenar según el monto. Quiero saber quién es el que ha comprado más, ¿no? En forma descendente. Y acá está. Acá me dice que Lisa Fox tiene un valor total de ahí, 13.462.67 unidades monetarias. ¿Cuánto compras? Esa es la persona que ha comprado más. Es la persona que ha comprado más. ¿Ok? Entonces sale el nombre del cliente y su valor total. ¿Ok? Y bueno, si seguimos revisando este archivo, vamos a seguir encontrando, ¿no? Queries bastante similares, ¿no? Ya en este caso está pidiendo un conteo, por ejemplo, ¿no? Quiere sacar el total de interacciones, ¿ok? Este otro query es más sencillo, no todos los queries son así grandazos, hay queries más sencillitos, ¿no? Este solo quiere realizar un cruce entre transacciones y productos. Hay queries que utilizan algunos comandos ya más específicos, por este comando year, por ejemplo, que permite extraer el año de una fecha, ¿no? Es más, acá le pone año, ¿no? Este ABG es average, que sería el promedio de monto, ¿no? Acá hay un conteo, count es el conteo. Vamos a ejecutar este query, a ver qué tiene, ¿no? ¿Qué tiene de especial? Y acá está el query, ¿no? El ID del cliente, el nombre, el año, el promedio y la cantidad de ventas. Está ordenado por cantidad de venta y agrupado, ¿no? Por el ID del cliente y el año. Entonces, Steve Manson en el año 2022, Steve Manson en el año 2023, Steve Manson en el año 2024. Cantidad de ventas ha sido 1, 1 y 3.
Y hay queries también que son señores queries, ¿no? Un query un poquito más grandes, como este de acá. Bueno, este podríamos decir que es acá hay un subquery, ¿no? Un query dentro de otro. Entonces, acá tenemos un select y luego otro select. Pero acá hay un paréntesis. Entonces indica que este query se realiza primero. Este query se realiza primero y luego se realiza este query grande, ¿no? El query que está afuera, ¿no? Superficial. Primero es el interno y luego el externo, ¿no? Este query, ¿qué desea realizar? A ver, vamos a chequear qué hace este query. Bueno, este query saca el número de interacciones, ¿ok? El número de interacciones y acá también te da la cantidad de clientes. ¿Y qué pregunta responde? Bueno, ¿cuál es la cantidad de clientes para cada número de interacciones ordenados de mayor a menor? Ah, ya. Según el número de interacciones, ¿cuál ha sido la cantidad de clientes? Entonces, acá dice 7 interacciones. Bueno, solo un cliente ha tenido 7 interacciones. 3 interacciones, 53 han tenido 3 interacciones. 2 interacciones han tenido 199 personas. E incluso esto podría transformarlo en un gráfico de barras, ¿no? Como en el Power BI, en el Excel, en el R, de Python, ¿no? Y hablando de Python, ya esto, y también esta es la parte interesante también del taller. Hablando de Python, ujú, hemos visto aquí los queries. No se preocupen, esto de acá está grabado, lo pueden revisar. No, no es tampoco para preocuparse. Esto lleva práctica, claro. Yo tampoco lo he aprendido en un solo día, ¿no? Este, es cuestión, ¿no? De estar practicando, estar jugando, experimentando. Vamos a la parte de Python. SQL no es que trabaje solo. No, no es que trabaje solo. Bueno, en algunos casos, dependiendo, ¿no? Del área, dependiendo también del puesto, dependiendo de la empresa, ¿no? Podríamos decir que acá muere todo. Sacan el query, lo mandan a Excel y en Excel trabajan todo. Otras veces es necesario procesar esa información, esa data, ¿no? Para crear un modelo estadístico, crear un modelo de inteligencia artificial, un modelo de aprendizaje estadístico, machine learning, ¿no? Entonces ahí entran los lenguajes de programación. Y aquí está Python, ¿no? Entonces, este, lo que se hace, ¿no? Es no solo trabajar con el Python solo, sino con librerías. Algunas librerías conocidas, que algunos habrán visto seguro en Analytics 1, son la librería de Matplotlib, Pandas, Keras, sklearn para Machine Learning, NumPy, TensorFlow ya para Deep Learning, algo más pesado, ¿ok? Y todas estas librerías uno lo puede instalar utilizando este símbolo del sistema. Uno puede entrar a CMD, claro, obviamente habiendo instalado Python, ¿no? Y escribe este comando, pip install, y yo quiero instalar pandas, por ejemplo, pandas para poder trabajar con tablas en Python. Entonces yo le doy enter y acá me va a salir, bueno, que ya está instalado, ¿no? Ahí me va a salir que ya está instalado. Bueno, ahí está. Ahí me salió que ya está instalado. Pero a ustedes les debe salir ahí que estamos procesando la instalación de pandas y demás. Entonces este comando pip install va a ser muy importante, ¿ok? Es muy importante. E incluso en algunas evaluaciones de, para puestos de data que trabajen con Python, bueno, una de las preguntas es pip install. Por ejemplo, para el BCP, me acuerdo que un chico me comentó, profe, me preguntaron ahí qué era pip install, ¿no? Bueno, marcar, ¿no? Pero ¿cuál era la forma correcta de instalar librerías? No es pip install, ¿no? Pip install, nombre de la librería, ¿no? NumPy, ¿ok? Librería TensorFlow, ¿no? Librería sklearn, ¿ok? Y una de las librerías bastante interesantes es la librería de Jupyter. Jupyter no es que sea un librería de comandos como estos de acá, ¿no? Ustedes le entienden esto como comandos que sean, comandos extras, add-ins, ¿no? Add-ins, es como funciones adicionales para Python. Ya. Jupyter no es eso. Jupyter lo instalas como librería, ¿no? Es más, tú acá le escribes pip install Jupyter, ¿no? Y te va a instalar el Jupyter Notebook. Pero Jupyter Notebook es como una interfaz.
para poder trabajar códigos en Python, ¿no? Y poder ejecutar gráficos, ejecutar diversos comandos, ¿no? Y todo en casilleros, unos casilleros. Ahí lo voy a mostrar para que tal vez no se entiende mucho. Si alguno ha trabajado con Google Collaboratory, ¿ok? Es parecido a Google Collaboratory. Ujú. Vamos a entrar acá. Para entrar a Jupyter, entras con el símbolo del sistema, Python M Notebook, ujú, y acá nos va a dar el acceso a Jupyter. Ahí está. Este es Jupyter. Ujú. Fíjense que se instaló como librería, ¿no? Trabajamos con el símbolo del sistema y todo, y nos aparece una interfaz. ¿Ok? Claro, dependiendo de la carpeta en donde ustedes hayan abierto el símbolo del sistema, les va a aparecer los archivos, ¿no? En este caso acá tengo algunos archivos. El archivo que nos interesa es el archivo de taller, de acá. Y fíjense que lo bonito de Jupyter, a diferencia de Spider, ¿no? Que algunos han llevado introducción a la programación, que aquí tú lo puedes separar tu código en casilleros, cosas que tú ejecutas ese casillero, ¿no? Lo que dice ese casillero. Y abajo sale, ¿no? La tabla o el gráfico, podemos acá chequear, ¿no? Al costado sale el gráfico, como si fuese un cuaderno, por eso que se llama Jupyter Notebook. ¿Mm? Es bastante útil y no hay necesidad de estar corriendo todo el programa para poder sacar los resultados. ¿Mm? Ok, este es Jupyter Notebook. Ujú. Claro, dependiendo también la empresa, va a utilizar otro programa, tal vez si se aplica Python, bueno, si tiene Databricks, bueno, en uno solo se trabaja SQL y Python a la vez, con notebooks encima, ¿no? Visual también permite instalar un plugin para Jupyter Notebook, otros utilizan, bueno, Collaboratory de Google, ¿no? Entonces, hay varias formas, ¿no? Esta no es la única, ¿no? Depende mucho del entorno de trabajo que te brinde la empresa y que te permita instalar también la empresa, porque no es que te permita utilizar los programas que tú quieras, ¿no? Usa los programas que la empresa te está entregando, ¿no? Que tú también puedes solicitar a la empresa que te instale. Ujú. O sea, hay todo un control, no es así nomás. Ujú. Ok, ahora, la parte más interesante del taller, ¿cómo se conecta SQL a Python? ¿Qué se hace? Ya. Lo que se hace es lo siguiente. Hay varias librerías, no es la única forma. Si ustedes entran a internet, van a encontrar MySQL Connector, van a encontrar este de acá que se llama PyMySQL. Voy a agrandar un poco más la letra, ahí está. Pero el que yo voy a utilizar es SQL Alchemy, ¿no? Este de aquí no solo es para MySQL, también te permite trabajar con SQL Server, con Postgre, o sea, este es como un todo en uno, ¿no? Tiene mayor compatibilidad con varios motores de base de datos. Bien. Entonces, nosotros aquí vamos a utilizar este comando from de la librería SQL Alchemy. Claro, no viene por defecto SQL Alchemy, voy a tener que instalarlo y para instalarlo voy a utilizar el comando pip, ¿no? Entonces voy a tener que instalarlo, pip install SQL Alchemy. Lo agrego como librería. Ya lo instalo, ¿ok? Ya está disponible y yo solo voy a importar esta funcionalidad de Create Engine, porque no quiero que tampoco me cargue toda la librería completa. También voy a importar a pandas para poder trabajar como tablas. Entonces, acá le voy a dar kernel, ¿no? Esto es como un reinicio total de Python. Vamos a reiniciar el kernel, voy a poner acá reiniciar y limpiar. Listo. Cuando está reiniciando el kernel de Python, o sea, Python se reinicia. Cuando Python se reinicia, todos estos brackets o, bueno, corchetes se ponen en blanco. Cuando yo ejecuto uno de estos casilleros, va a aparecer un asterisco de que está cargando, ¿ok? Y luego va a salir uno, que ya se terminó de ejecutar,
¿ok? En SQL Alchemy se trabaja con motores. Entonces yo le indico que mi motor, ¿no? Es la base de datos MySQL, ¿no? Voy a trabajar también aquí con un driver llamado PyMySQL. Este driver también se instala con pip. Entonces, ya aquí nos podemos dar cuenta que es importante ese pequeño comando. Entonces acá yo también tendría que instalar PyMySQL. Ujú. Bien. Y acá le indico, ¿no? Es bueno, en este caso el usuario, ¿no? El usuario es root, contraseña admin, el localhost y la base de datos business. Lo voy a colocar aquí. Listo. Ya está. Y ya conecté con SQL. Fíjense que aquí está el query. ¿Qué hace el query en Python? No se preguntará. Ya, vamos a pedirle a Pandas con su método read SQL. Ahora, algo importante aquí en Python y de los que vienen de R es que a veces es un poco molesto estar escribiendo, ¿no? Algo punto otra cosa. O a veces incluso se exagera con los puntos y llegas a estas cosas de acá. Data frame, group by, punto size, punto reset index. Bueno, esto es debido a que trabajamos con algo llamado clases, métodos y atributos. ¿Qué son las clases, los métodos y atributos? Bueno, esto ya es un terreno que no es de Data Analytics, pero vendría a ser este terreno de programación orientada a objetos. Que no es necesario que ustedes sepan programación orientada a objetos, solo los conceptos básicos, ¿no? En este caso, nosotros trabajamos con clases. Los clases serían como las estructuras de datos, ¿no? Una plantilla. Pandas trabaja con las clases series y data frame. Lo que nos interesa es el data frame. El data frame, así como en R había una matriz de datos, una tabla, ya el data frame es la tabla que se daba en R, ¿no? Esa es la clase, ¿ok? Y esta clase tiene atributos, ¿ok? Tiene atributos, o sea, esta tabla tiene información dentro, ¿ok? Tiene información. Por ejemplo, el nombre de las columnas, los tipos de datos de cada columna, etcétera, ¿no? Y también estas tablas tienen sus propias funciones. Entonces, una función, por ejemplo, head o describe, ¿ok? Vendrían a ser métodos, ¿ok? Entonces, y estos métodos tienen un paréntesis. Y a veces estos paréntesis se le puede agregar un argumento, ¿ya? Como aquí. Group by por nombre. Entonces, aquí estoy agrupando y luego saco el promedio. Pero esto es un método de la clase DataFrame. Uh-huh. Nuevamente, no es importante saber mucho de programación orientada a objetos, sino solo los conceptos, ¿no? Entonces, terminado, ¿no? el taller, ustedes están interesados, revisen, ¿no? ¿Qué cosa es una clase? ¿Qué es un atributo? ¿Qué es un método? Ese es un adicional. Fíjense que hay varios conceptos relacionados, entonces esto es, alguno podría sentirse angustiado, ¿no? Es demasiado para aprender. Sí, pero es poco a poco, descubriendo, ¿no? Experimentando van a ir encontrando cosas nuevas y ya pasado un tiempo, ¿no? Ya van a estar listos para cualquier tipo de práctica, ¿no? Y no se preocupen, también no es que exijan demasiado en las prácticas. Ahí también les dan la opción, ¿no? Entienden que son practicantes, entonces le dan la opción para que ustedes puedan seguir aprendiendo. Ujú. Ok, entonces aquí voy a ejecutar este query, lo voy a cargar en Python, así, así de rayado. Entonces dice read SQL, es un método de pandas, ¿no? ¿Ok? Del data frame. Entonces vamos a ponerle hit, ¿no? Este también es otro método para ver los primeros registros. Tenemos aquí cinco filas, cinco filas. ¿Ok? Entonces hemos cargado información desde una base de datos. Bacán, ¿no? Entonces ya puedo continuar, ¿no? Todo el flujo con Python. Ya no necesito estar ahí metiéndome a SQL. Solo genero el query que necesito y con eso lo trabajo. Interesante, ¿no? Acá. Entonces, lo que sigue vendrían a ser varias funciones en Python. Yo puedo sacar estadísticas, ¿no? El conteo. Acá, por ejemplo, de la columna monto,
Ya esto es similar al R, ¿no? La columna monto son 10.000 filas, ¿no? La media del monto es 506, la desviación estándar 287, mínimo 10, 25 por percentil 25, percentil 50, la mediana, 70, percentil 75, el número máximo, ¿no? Puedo pedirle exclusivamente la media, ¿no? Con el método min. Puedo también trabajar con otras librerías como Matplotlib, ¿ok? Matplotlib. En este caso, yo le voy a solicitar que me genere un histograma de la columna monto que calcule la cantidad de intervalos utilizando la regla de Sturge, seguro habrán escuchado en estadística, ¿no? Que lo pinte de color celeste y con bordes negros. Coloque el título histograma de montos, la etiqueta en el eje X precio, la etiqueta en el eje Y frecuencia y que finalmente muestre, porque Python no es medio payaso, no quiere, no muestra así nomás, tienes que indicarle, muéstrame por favor el histograma. No es como en R que simplemente R te lo genera, ¿no? Acá tienes que señalarle, muéstramelo por favor, show, y acá está el histograma. Ujú. Interesante, ¿no? Es todo procedimental, ¿no? No es como en R, que en R todo lo juntabas de una. Y claro, todo con sus métodos. Por eso es importante entender, ¿no? Que es una clase, un método y un atributo. Y creo que es por eso que a veces la gente que pasa de R a Python se nos complica mucho, ¿no? Trabajar con Python. A veces no nos gusta por este tema, ¿no? Que es otro paradigma de programación. También puedo generar gráficos de barras, en este caso para las categorías, el conteo por categoría, y acá está. Ujú. Comida, ropa, libros, electrónicos. Gráficos de barras de ventas por categoría. Ahí está. Bacán, ¿no? Puedo realizar filtros similares a los a los que hemos visto en R, ¿no? Acá, por ejemplo, yo solo quiero filtrar lo que vendría a ser comida nomás. Quiero quedarme con un subdata frame, ¿no? Un subconjunto en donde solo tenga las filas que contienen la categoría food, ¿no? Comida, ¿ok? Y de eso quiero describir sus estadísticas. Ya está. De eso quiero describir sus estadísticas. Entonces, estas estadísticas solo son de, de las filas, de las observaciones que tengan la categoría food, ¿no? Comida. Algunas comandos no van a tener ese paréntesis. Hemos visto que todos tienen paréntesis, ¿no? Describe, tienen show, title, label, plot, está de celeste incluso, ¿no? Todos esos métodos de ahí están de celeste. Y ya. Algunos no tienen, pero no son métodos, se llaman atributos. O sea, estamos solicitando información que existe en la tabla, ¿no? En el objeto. Ahí está la información. Entonces veo cuál es el tipo de dato, ¿no? ID de transacción es un entero, categoría es un objeto, fecha un objeto, monto float, ¿no? Si quiero hacer una serie de tiempo, aprovechando que vimos en el taller pasado esto de series de tiempo, ¿no? A mí me interesa pasar este tipo, ¿no? De columna de objeto a fecha, ¿no? A date. Entonces yo puedo indicar, ¿no? A ver, aquí un método llamado toDateTime. Si bien son demasiados comandos, no es que, pucha, tengamos que saberlos todos. Siempre hay que revisar la documentación, siempre vamos a tener que googlear, preguntarle al ChatGPT, así que no se estresen. No. Lo importante al momento de aprender estos lenguajes es entender qué hace cada cosa. ¿Qué hace? Si lo podemos leer, ¿no? Lo entendemos así, leyendo, a pesar de que la función sea extraña, lo entendemos, estamos bien, ¿no? Estamos bien. Acá lo que hace es pasar a una fecha, un formato de fecha. Y luego le estoy solicitando que me muestre cuáles son los formatos de las columnas para saber si realmente se pasó a fecha. Y sí se pasó a fecha. Uh-huh. ¿Ok? Acá yo estoy haciendo un formato para que me lo muestre como mes, ¿no? La idea es que diga 2022-02. Esto es lo que me interesa, ¿no? Yo lo paso a periodo mes.
¿ok? Y después lo muestro de esta forma. Ujú. Puedo realizar group by, puedo calcular la cantidad, resetear el índice y tengo una nueva tablita. ¿Y todo de dónde salió? De la base de datos SQL, ¿no? De la base de datos que tenía la empresa. ¿Puedo hacer un gráfico de serie de tiempo? Claro, puedes hacer un gráfico de serie de tiempo, así como los del R. Ahí está. Ujú. Y nuevamente se ven los métodos, las clases, atributos. ¿Puedo seguir cargando más queries? Por supuesto. Nadie te va a impedir seguir cargando más queries a Python, ¿no? Claro, lo que sí te va a impedir vendría a ser la memoria, ¿no? De la computadora, porque se están almacenando en memoria toda esta información. Pues usualmente van a trabajar con computadoras que son potentes, ¿no? De 8 gigas, 16, ¿no? Depende también de la empresa. Y les brinda sus laptops. ¿Mm? Ahí sí ya le sacan el alma a las computadoras. Ya. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Los primeros 5 registros. Ojo que Python no empieza con el número 1 aquí, siempre empieza con el 0. Esto es diferencia del R. Ujú. Puedo seguir preguntando los tipos, ¿no? De formatos, ¿ok? Acá puedo seguir haciendo cambios, ¿no? Entonces el proceso es similar. En este caso yo quiero hacer otra serie temporal, ¿no? Creo que aquí no puse esto, no he ejecutado este, ni ejecuté este y este, ¿no? ¿Cómo sé que es ejecutado? Con el numerito. La muestro, ya está. Acá puedo también trabajar creando nuevas columnas, igual que en R, ¿no? Acá, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo una resta entre dos columnas, una columna cantidad y cantidad anterior. Acá estoy haciendo una división entre la diferencia sobre la cantidad anterior, para poder calcular un porcentaje de variación. Y aquí está, cantidad anterior, cantidad anterior, obtengo la columna diferencia y luego la columna porcentaje. Y es similar al R. Eso sí, similar, ¿no? Se parece bastante. Tienen ahí su experiencia en R, eso les va a ayudar bastante al momento de hacer su transición a Python. Puedo graficar estos porcentajes, ¿no? Para poder conocer el cambio porcentual. Mira, esta serie creo que es estacionaria, aprovechando el taller de serie de tiempo. Bueno, puedo seguir haciendo mis queries. Acá estoy calculando un indicador llamado Customer Value. Este indicador Customer Value es un indicador en marketing que sirve para, bueno, para conocer el valor de un cliente, ¿no? Customer Value, está en inglés y español, ¿no? Es la multiplicación del monto promedio de venta por la cantidad de ventas que ha tenido en un año por un año. En este caso es anual. Puedo generar esa nueva columna y se agrega, ¿ok? Y claro, lo puedo graficar y se nos presentó aquí la Virgen y tenemos un histograma que se parece a una distribución normal. Eso no sucede todos los días. Nadie pensaba que aparece una distribución normal. Ahí está la distribución normal. Qué bonito, ¿no? Y bueno, puedo seguir haciendo toda mi estadística que yo quiera, puedo trabajar mis modelos de Machine Learning y todo gracias a que mi base de datos, ¿dónde está alojada? En SQL. Es el flujo que suele trabajarse, ¿no? En varias empresas. Ujú. Ok, y para los que se quedaron, vamos a explicar que SQL también se puede conectar a Power BI. Claro, a veces en algunos puestos, ¿no? De Data Analytics, no necesariamente se va a trabajar con Python o R. Algunos son más de, bueno, Data Analytics, SQL y Power BI. Y el Excel. Entonces, ¿cómo es eso de que SQL se puede conectar a Power BI? Bueno, Power BI, si entramos a Power BI, no, PowerPoint no, Power BI. Power BI, que cargue. Bueno, Power BI siempre ha sido pesado. Puedo crear aquí un informe. Ya está. Bueno, Power BI tiene orígenes de datos.
Entonces, a mí me interesa un origen de dato que sea de MySQL o Draki. Acá, bueno, lo clásico es abrir un Excel, ¿no? O SQL Server es más directo, porque es de Microsoft, ¿no? Incluso de Azure también es directo. Acá yo le puedo colocar MySQL y me va a salir base de datos MySQL. Por default, si quieren hacer esto, les va a salir error. Les va a decir, falta un plugin. Y a ese plugin lo tienen que buscar en internet. Y acá le dice, ¿no? Base de datos de MySQL. La página de Microsoft. Y te señala ahí, requisitos previos. Necesita instalar Oracle MySQL Connect. Entonces, tampoco que no les tenga mucho miedo a estar viendo estos temas. No, que necesitas el plugin, que necesitas el programa tal, si no, no corre, necesitas este adicional. Así es. Hay que parcharlo. Ya. Entonces aquí vamos a tener que descargar este conector, ¿no? Yo ya lo tengo instalado. Por eso que aquí me va a aparecer esto de acá, ¿no? Entonces a mí me interesa correr mi servidor local y la base de datos. A ver, vamos a poner otra base de datos, a ver, Sakila. Esa, para que nos aparezca una base de datos más grande. Ponerle aquí aceptar. Y ya está. Y salen ahí muchas tablitas. Ujú. Y revisamos. Mira, todas estas tablas, ¿de dónde han salido, no? De un archivo Excel no ha salido el SQL. No, acá yo le puedo dar todas las tablas, acá indicarle, ¿no? Quiero trabajar con todo. Entonces ahí selecciono todito, todas las tablitas que yo quiero utilizar. También me da acceso, ¿no? A no seleccionar algunas. Tal vez hayan tablas que no tienen nada que ver. Ujú. Ya está. También hay algunas que tienen funciones. Bueno, solo voy a quedar con las tablas relacionales. Puedo transformar los datos en Power Query, no es la idea ahorita. Y puedo darle de frente a cargar. Bueno, va a tardar, sí, a veces se tarda, porque estamos trabajando con data pesada. Ujú. Y están todas las tablas. Pero lo bacán de todo esto es, ya sabemos, ¿no? Que esto lo vamos a tener que colocar, ¿no? En un gráfico y demás. Pero lo bacán de esto es que si tú entras a esta sección, ahí está, ya está. Ahí está la base relacional. Es una super base, ¿no? Un montón de tablas. Estaría bacán para tal vez practicar nuestros queries con todas estas tablas, ¿no? Esta base de datos no es de una empresa, es una base de datos de películas. Eso viene por defecto en MySQL, así que si instalan MySQL y si todavía lo tienen instalado, ¿no? Pueden encontrar ahí la base de datos Aquila. Ujú. Mira, esta tabla está alejada. Ahí tendríamos que completar su relación, ¿no? Esta está aislada, tendríamos que completar su relación. Esto también está aislado, ¿no? Tendríamos que juntarlo con su primary key. Pero la gran mayoría de tablas sí están conectadas. Esto también es rebelde esto de acá. Pero la gran mayoría sí está conectada. Y ya con eso puedo realizar mis gráficos en Power BI, tal cual ustedes lo conocen. Observa la demostración. Ahí está. Ujú. Bacán, ¿no? Y bueno, chicos, ¿cómo se conecta en Power BI? ¿O lo tengo que hacer en MySQL? Ah, entras a obtener datos, más, y acá tú le escribes MySQL. Si te bota error y te dice, falta el complemento tal, el plugin tal, tienes que ir a Microsoft, buscas, ¿no? Plugin, MySQL Power BI, ¿no? Si no te lo comparto, no hay ningún problema. Y te descargas este Oracle MySQL Connector, que este es el que hace la conexión. Esto es de Oracle, por decir así, del fabricante, ¿no? Esto te permite conectar MySQL con Power BI. Después de haber hecho esa instalación, tienes que volver, ¿no? A Power BI,
ingresas a esta parte y colocas los datos de tu servidor y tu base de datos. El servidor, ¿dónde voy a poder encontrar esa información? Bueno, en MySQL aparece acá, Edit Connection, y te aparece toda esa información. El host se llama localhost, el usuario es root, el password, bueno, ahí ya... El password aquí es un password sencillo que puse, que es admin. Eso, nadie te lo va a robar porque a menos que tenga acceso a esta computadora. O si tienes información sensible, bueno, tienes que colocarle ahí un password más potente, ¿no? Con esa información lo completas. Si te pide más información, lo completas. Y se acabó. Nada más. Ujú. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el taller? Las tablas que están en la base relacional las conecto en Power BI o en claro, si, o sea, toda la gestión de las bases tú las puedes realizar en MySQL, ¿ok? Tú puedes realizar toda esa gestión acá en MySQL o si deseas, puedes trabajar esta gestión también en Power BI. Acá hay una opción llamada administración de relaciones y acá te sale la relación. Lo que hemos hablado al inicio, uno a muchos, está todo. Puedo colocar nueva relación y le indico, ¿no? ¿Qué tabla quiero conectar? Actor info lo quiero conectar con actor. Y acá me dice que la cardinalidad es de 1 a 1. Le coloco guardar y ¿se acuerdan que había unas aisladas? Había unas tablas que están aisladas. Bueno, ya no están aisladas. Acá está, ¿dónde está? Actor info. Listo. Actor info, habíamos visto que estaba aislado, ya sale conectado. Ujú. Interesante, ¿no? Entonces hay varias formas, ¿no? No es solo no hay un solo camino. Hay varias formas, hay varios programas, hay muchas formas, ¿no? Y claro, entre programas también como que se repiten las funcionalidades. Lo importante es entender los conceptos, entender qué es lo que estoy haciendo. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Se han quedado mudos? Están procesando. Bastante, sí. Claro, o sea, esto es lo que se suele hacer. Tampoco es que todo esto lo hace siempre Data Analytics, no, es dependiendo de la empresa, siempre va a haber particularidades, ¿no? Algunos van a trabajar con otros programas, otros tendrán la suerte de utilizar R, porque R no se trabaja mucho con R, la verdad. Pero Python es la Python es la que pide más, ¿no? Las empresas piden más Python que R. Así que sí, Python es importante que no sé, lo aprendan. Si es que quieren aspirar a estos puestos. Algunos otros puestos más sencillos, solo requieren Power BI, SQL y Excel. Eso es, ¿no? Pero eso tampoco significa que no sea más fácil, ¿no? En el Power BI uno ya tiene que conocer otro tipo de comandos, como son los comandos DAX, para poder crear medidas, tablas. Eso también es otro mundo, también bien particular, es otro tipo de programación. E incluso algunos le llaman a este trabajo, ¿no? Con SQL y Power BI, le dicen inteligencia de negocios. Business Intelligence. Ya no Data Analytics, le dicen Business Intelligence. Sí, hay algunos que piden Python y R, ¿no? O piden Python o R. Eso es porque, bueno, tal vez el programa que utilicen les permita trabajar con ambos, ¿no? O uno o lo otro. Ya eso depende de la empresa. Pero no se asusten. No es que tengo que saber todo Python, tengo que saber todo R. No, tienes que entender, ¿no? Si ya puedes leer, se te hace sencillo leer, ¿no? Se te hace cómodo, es sencillo, ¿no? Se te hace cómodo leer, ya más o menos ya lo entiendes, ya estás, ya. Ya está, ya estás preparado. Claro, tienes que seguir capacitándote, no significa que ya sabes todo. Tienes que seguir capacitándote. Siempre hay nuevas librerías, siempre hay actualizaciones. Uno no es que sepa todo. Ni los mismos de la empresa saben todo. Así es. Ni ellos mismos lo saben. Dirán, sí, pero no es que sepan todo. E incluso hay áreas, ¿no? En donde contratan practicantes y los mismos del área no saben Python, no saben R. Y ellos se ríen todavía, dicen, no sabe Python, no sabe R.
A otros casos, a mí me tocó, por ejemplo, que en mi área, no es por funar, ¿no? A mis compañeros, pero para mí me pidieron macros en Excel, pero nadie en mi área sabía utilizar macros. Entonces no se asusten, no se espanten. Todo eso se aprende, se aprende, se aprende. SQL en todas las áreas, depende de la empresa, nuevamente. Hay empresas que sí requieren por su arquitectura de datos. Si tenemos que colocar en un orden qué cosa tengo que saber, qué no tengo que saber, yo les recomiendo que vean este este video bastante bonito. Es más, incluso creo que en la miniatura le coloca este canal es bueno. Acá está. Ahí está, ahí está más o menos como el que el camino lo presenta, pero por acá. Lo básico, ¿no? Lo básico que deben tener así, sea el área al que vayan, tiene que ser Excel y SQL. Así lo presenta. Excel y SQL. Y luego sería el Power BI, ¿ok? Algunos incluso utilizan Tableau, que es otro programa similar a Power BI. Es más, Tableau fue primero. Power BI no es que sea el primero, Tableau fue primero, ¿no? Y acá te dice, ¿no? Y o, dependiendo del puesto, un lenguaje de programación como Python o R. Ahí está. Esa es la ruta. Esa es la ruta. Ujú. Sí, hay arquitecto de data, hay ingeniero de data, hay data scientist, ¿no? Hay varios de data. Ahí sí recomiendo que revises, si no nos vamos a seguir alargando eso es a contar toda una historia ahí respecto a cada uno de los tres. Arquitecto de data ya sería más para informáticos, ya no es tanto de data analytics, de estadística, es más como de la gestión de la base de datos, ¿no? Con otro tipo de estructuras. Ingeniero de datos trabaja mucho con el ETL. ¿Sí? Y Data Scientist, bueno, ya es el más famoso, ¿no? Y el que más nos gusta porque es el que trabaja con estadística, con machine learning, etcétera. Ujú. ¿Ok? Diría que Data Architect y Data Engineer no es que usen mucho estadística, ¿no? Y nuestro perfil como ingeniero industrial no es mucho para un arquitecto de data o un ingeniero de data. Claro, puede desempeñarse, sí, pero no es, al menos en la universidad, ¿no? No se enfoca tanto en eso. Bueno, chicos, entonces, espero que les haya gustado el taller, les haya interesado, ¿no? Este rubro del Data Analytics, de qué trata ya más o menos, no quiero decir de verdad, ¿no? Porque todavía faltan varias cosas, ¿no? Que uno ve ya cuando está en el campo, pero siento que es un mejor acercamiento que el que les dan en Analytics 1. Analytics 1 es muy teórico, muy aislado los programas. Los programas conversan entre todos. Hay una conversación entre programas. Y eso que no hablamos de la interacción que existe dentro del grupo de Data Analytics, porque también hay toma de decisiones, también se tiene que añadir reglas de expertos, las mismas preguntas del query salen a partir de los proyectos, ¿no? Salen a partir de lo que te indica el jefe. Es necesario tener un conocimiento del negocio, porque ¿de qué te sirve saber toda la programación, todos los programas, si es que no entiendes los términos? Si están trabajando en finanzas y hablan sobre tasa de interés, hay un montón de tasas de interés y no tengo claro, ¿no? ¿Cuál es cuál? Se va a complicar al momento de estar realizando, ¿no? Mis análisis. Entonces es bastante para utilizar, ¿no? En Data Analytics. Eso para el taller 3. Tal vez para el taller 3. Y bastantes cosas, toda una metodología. Y claro, depende de la empresa. O sea, no van a encontrar, digamos, no, este Data Analytics para el BCP son partes, las áreas definen, ¿no? ¿Cuál es su método de trabajo? ¿No? Las empresas definen cuál va a ser su arquitectura. En TI indican, ¿no?
Vamos a trabajar con Azure, vamos a trabajar con Oracle, ok. Otros incluso hacen transiciones de base de datos. Habrán escuchado seguro de Data Lakes, ¿no? Pasamos de Data Warehouse a Data Lake. Otro también, otro. Entonces, hay muchos términos, muchas cositas. No se angustien, no se pongan muy ansiosos, ¿no? Que tengo que saber todo. No todos sabemos todo, paso a paso, ¿no? Mientras uno va experimentando, practicando, ahí comienza a saltar los temas. Y ahí creo que también se aprende mejor. Mientras uno va experimentando, va aprendiendo. Bueno, eso sería todo, chicos. Ya no extiendo más la reunión y con eso acabamos. Muchas gracias por su asistencia. Nos vemos en una tercera entrega.